En el video anterior mostramos cómo en el sistema pensional colombiano confluyen dos regímenes, el público y el privado. En este video vamos a conocer los detalles de cómo se maneja la cotización en este mismo sistema. Como les decía, no todo lo que usted cotiza se va para la pensión, ni en Colpensiones, ni mucho menos en el fondo privado. Resulta que nuestro amable legislador, considerado como ha sido de los pobres dueños de los fondos de pensiones, de los pobres banqueros, pues toma la decisión de crear una adefesio llamado Comisión de Administración. Pero vámonos al principio. Como ustedes pueden ver, el artículo 20 de la ley 100, el original, porque ahora parece reformado, ¿no? El artículo 20 original de la ley 100 tiene dos incisos. En el primer inciso dice que la tasa de cotización para la pensión de vejez será del 8% en el 93, 9% en el 94, 10% en el año 1995, calculada sobre el ingreso base de cotización. Así que obsérvese, este primer inciso define la tasa, que a partir del año 95 es del 10%, hoy 11.5% o 12%, sea el caso del fondo privado o sea el caso de Colpensiones, cualquiera sea en el que usted cotice. Entonces crea la tasa, crea la base sobre la que se va a cobrar esa tasa, porque dice que es 10% calculado sobre el ingreso base de cotización, y crea la destinación, porque dice que para pagar la pensión de vejez. Entonces hasta ahí en el inciso primero no hay ningún problema, estamos hablando de un artículo que crea una tasa, una base y una destinación. El problema está en el segundo inciso. En el segundo inciso dice el artículo que para pagar los gastos de administración, la prima de reaseguro y otras cosas que ustedes pueden leer ahí en el artículo, la tasa será, tanto en el ISS como en los fondos de pensiones, del 3.5%. Tanto en el ISS como en los fondos de pensiones, porque hay algunas voces, incluidos los que han defendido a Colpensiones en esta demanda de acción de grupo que tenemos contra ellos, que dicen que no, que ellos no cobran esa tasa. En el artículo 20, como ustedes lo pueden leer, en el inciso segundo dice tanto en el ISS como en los fondos privados. Pero observen algo, crea la tasa porque dice será del 3.5%. Crea la destinación porque dice para pagar los gastos de administración, la prima de reaseguro con el fondo de garantías, etc. Pero no dice de qué base. O sea, en el inciso 1 dijo que se calcularía sobre el ingreso base de cotización. En el inciso 2 no dice por qué. Cualquier desprevenido diría al legislador se le olvidó, pero no. Resulta que a nuestro amable legislador nunca se le olvidan detalles de este tamaño. Lo que pasa es que en el derecho hay algo que se denomina la unidad de materia. Al ser la ley 100 una ley de seguridad social, no podía regular dentro de esa misma ley las comisiones de administración porque esas eran materia financiera. De tal modo que nuestro legislador, en el artículo 139 de la ley 100, como ustedes lo podrán ver, le concede al presidente de la República facultades extraordinarias. Y cuando le conceden a un presidente facultades extraordinarias, como ha sucedido en este caso de la pandemia del coronavirus, el presidente puede expedir decretos con fuerza de ley sin que tengan que pasar por el Congreso de la República. O sea que el presidente se convierte transitoriamente en legislador para casos de urgencia. Como esta ley 100 tenía que entrar a operar rápidamente,
Entonces, en el artículo 139 le dicen al presidente de la República, en el numeral 8, que le autorizan establecer el régimen jurídico y financiero de las entidades que administren fondos de pensiones. Es así como nuestro querido presidente de la época, en el mes de marzo del año 1994, expide el decreto reglamentario de esa ley 100 en materia de comisiones de administración. Ese decreto es el decreto 656 del año 1994, que en su encabezado dice por el cual se crea el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de pensiones. A partir de ahí, entonces, nos tenemos que remitir a un artículo que para nosotros es fundamental, y es el artículo 39 de ese decreto 656, que ustedes lo pueden estar viendo aquí mismo. ¿Qué dice ese artículo 39 del decreto 656? Ese artículo, como ustedes lo pueden leer, dice que para que los fondos puedan pagar, los fondos que administran pensiones puedan pagar sus gastos de administración, se autorizarán unos ingresos que son para ellos. Y por eso dice, constituyen ingresos de las sociedades que administran fondos de pensiones las comisiones de administración a que tienen derecho. ¿Cuáles? Esas que ya se habían creado en el artículo 20 original de la ley 100. Pero a renglón seguido dice, en todo caso, las comisiones de administración solo se podrán cobrar por los siguientes conceptos. A. Comisión de administración sobre aportes obligatorios. No dice sobre el ingreso base de cotización. ¿Recuerdan el artículo 20 en el inciso 1 que decía que para pagar las pensiones de vejez la tasa será del 8, el 9, el 10% a partir de 1995 calculado sobre el ingreso base de cotización? Pues este decreto dice comisiones de administración sobre aportes obligatorios. O sea, no era sobre el salario, no era sobre lo que usted cotizaba, era solo sobre esa partecita que el fondo de pensiones o Colpensiones le iba a administrar a usted durante toda la vida hasta que usted se pudiera pensionar. Entonces preste atención a esto. Aquí tenemos que hacer unas precisiones. Vamos a hablar de algo que es la generalidad o el género. Cotización. La cotización obligatoria, que es el total que usted paga al fondo privado o a Colpensiones, que hoy el fondo se lo cobra como el 16%. Ese 16% es la cotización obligatoria, ese es el género, pero de ahí se desprende en dos, se ramifica en dos. Uno es el aporte obligatorio, que si usted está afiliado al fondo privado es del 11.5% y si está afiliado a Colpensiones es del 12%. Ese es el pedacito que se va durante toda la vida a cotizar para engrosar la cuenta y que usted algún día, si está de buenas, se pueda pensionar. ¿Qué pasa con el resto? El 4.5% en el caso de los privados o 4% en el caso de Colpensiones, que se lo quitan a usted del salario, es el que ellos se cobran por administrarle su dinero. Entonces mire la maravilla. Estos fondos se quedan 25, 30, 40 o 40 y punta de años con esa plata, haciéndoles dinero, rentándola. A usted le dan una miseria, pero a usted le cobran un infierno de plata por administrarle esos recursos. Y se los voy a mostrar con un ejemplo. Si usted se gana 1 millón de pesos, el fondo le dice, vamos a poner el ejemplo con el fondo privado. El fondo privado le dice a usted que entonces de ese millón usted va a cotizar el 16%, o sea, 160,000 pesos. Pero de esos 160,000 pesos, 115,000 es lo único que se va para su cuenta individual y ellos le cobran 45,000.
Escuche bien, 45.000 pesos por el mandado. Eso es como si usted fuera a Efecti, a Baloto, a Gana, fuera a mandar un giro de 115.000 pesos y le dijeran que la comisión es de 45.000. Yo me voy y lo llevo y me sobra plata. Pues eso es lo que sucede desde el 1 de abril del año 1994 en este sistema que ellos mismos dicen que no funciona. Pues ¿cómo va a funcionar si nos roban el 38% de la cotización? ¿Y por qué digo que nos roban? Porque el decreto 656 en el artículo 39 decía claramente que esa comisión era sobre el aporte obligatorio. Si usted está afiliado a Colpensiones pasa lo mismo. Del millón de pesos que usted se gana le quitan el 16%, 160.000. Ellos le llevan 120.000 a ese fondo común y se quedan con 40.000 pesos cada mes para cubrir sus gastos de administración. Como más adelante les voy a probar que sí sucede. Ahora bien, pongan cuidado porque esta historia no para aquí, esto se sigue. Ahora que ya conocemos de qué manera es que los fondos de pensiones ilegalmente nos quitan los dineros de las comisiones de administración, pues permítase conocer el desenlace de esta historia y en qué va nuestro proceso de acción de grupo y cómo, por las artimañas, nos han pretendido tumbar lo intumbable, porque, como ya verán, es algo que tiene todo el soporte legal y todo el soporte a la luz de los hechos. Bienvenidos.